Buenas, un gusto saludarles. Mi nombre es Stuart Hernández Cruz, tutor de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. En este video corresponde al curso de Administración en Salud 2. En esta ocasión vamos a explorar un tema fundamental dentro de la economía de la salud, el cual viene siendo el análisis de costos. Este análisis no solo es esencial para entender cómo se gestionan los recursos dentro del sistema sanitario, sino que también es clave para la toma de decisiones estratégicas que inciden directamente tanto en la eficiencia como en la sostenibilidad de los servicios de salud. Como estudiantes de la carrera de Sistemas de la Información en Salud, es vital que puedan comprender y aplicar estos conceptos, ya que su labor profesional va a implicar o implica facilitar la generación y el análisis de datos que respalden las decisiones futuras. A partir de acá, empezaremos con los objetivos que se plantearán durante esta videotutoría, en el cual veremos 4 puntos fundamentales. El primero, comprender los conceptos clave del análisis de costos, en los cuales veremos costos fijos, costos variables y costos totales, tanto como se calculan, se analizan y su descripción a cada resultado. Analizaremos las medidas promedio de costo, los cuales son el costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. Al igual, explicaremos cada concepto y fundamental el concepto del costo marginal y su importancia en la toma de decisiones. Por último, aplicaremos estos conceptos en el contexto del sistema de salud, destacando su utilidad en la evaluación económica de servicios, programas o tecnologías sanitarias. En cuanto a la teoría, como bien dentro de la unidad 4, pueden ustedes analizar paso a paso la explicación de cada uno de estos elementos. Sin embargo, acá vengo a dar un repaso y a su vez una explicación fundamental y muy breve de cada uno de ellos. De izquierda a derecha de su pantalla iniciaremos con el costo fijo. El costo fijo son aquellos, em, vamos a ver, costos o insumos que no cambian aunque varíe la cantidad de servicios que se estén prestando o bien ofertando o produciendo en un mercado, en este caso en el mercado de salud. Vamos a dar un ejemplo de cuáles pueden ser unos costos fijos. Ojo, estos pueden cambiar y no siempre son regulares en los mercados. Siempre pueden cambiar dependiendo del hospital, la clínica o el mercado de la salud que estemos analizando. En este caso voy a dar algunos ejemplos. Pueden ser el salario del personal médico, en este caso vienen siendo médicos, enfermeros, terapeutas, gestiones de información, auxiliares, técnicos profesionales en el área de la salud, etcétera. Puede ser también el mantenimiento del edificio o el arrendamiento de los equipos o el arrendamiento también del lugar donde se sitúa este mercado, llámese edificio, local, etcétera. Estos costos son importantes porque siempre están presentes, incluso el centro de salud que atiende a pocos o a muchos pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se atiendan o no pacientes, estos costos siempre van a prevalecer. Por ende, siempre la institución o el encargado tiene que asumirlos, produzca o no produzca algún bien o servicio. De segundo estarían los costos variables. Los costos variables cambian en función de la cantidad de servicios brindados o de bienes ofertados. Por ejemplo, el gasto de medicamentos, el de insumos médicos o pruebas de laboratorio, etc. Cuantos más pacientes se vayan a atender, mayores serán los costos variables. Claro está que si yo estoy atendiendo menos cantidad de pacientes, mis costos variables van a disminuir conforme a esto. Por eso es que para poder calcularlos, como indica aquí previamente la fórmula, tengo yo que sumar todos los costos variables. Si estamos hablando de un periodo en específico, supongamos un mes, entonces vamos a calcular todo el periodo, ¿verdad? De ese mes, vamos a sumar todos los costos variables de ese mes y los vamos a multiplicar por la cantidad ya sea de bienes
que estamos ofertando o brindando o de servicios que estamos brindando. En este caso pueden ser consultas. Ya entendiendo estos dos, podríamos nosotros entender o calcular también los costos totales. Los costos totales debemos recordar que es la suma de los costos fijos y los costos variables totales. Yo teniendo todos los costos fijos totales y todos los costos variables totales, puedo obtener ya la cantidad total de costos. Este valor nos dice cuánto nos va a costar el total de mantener la operación del servicio de salud o de los servicios que vayamos nosotros a ofertar o bien, ¿verdad? Pues la empresa. Seguido de ello, podríamos ver lo que viene siendo el costo fijo medio. El costo fijo medio, como lo indica la ecuación, es el costo fijo entre o dividido entre la cantidad de servicios o la cantidad de bienes a producir o a ofertar. Entonces, se calcula dividiendo los costos fijos entre el número de unidades producidas, ¿verdad? Como lo estaba comentando. En este caso pueden ser pacientes atendidos, exámenes realizados, laboratorios, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, este indicador nos va a permitir conocer cuánto pesa cada unidad del costo fijo en cada servicio. Eso es lo que nos dice técnicamente. ¿Ok? ¿Cuál es el peso, verdad? En cada unidad del costo fijo para cada servicio. Seguido de eso estaría el costo variable medio. El costo variable medio, al igual que el anterior, que el costo fijo medio, se calcula costo variable entre la cantidad de servicios, lo cual nos va a reflejar el promedio de gasto variable por servicio. O sea, cuánto varía cada servicio, o sea, una consulta, un insumo a brindar, etcétera. El costo total medio se calcula de dos formas. Uno puede ser la sumatoria del costo fijo medio o más, perdón, el costo variable medio. O la otra forma de calcularlo, como bien está, es el costo total entre la cantidad. En este caso pueden ser consultas, puede ser insumos brindados, etcétera. Entonces, es el promedio del costo total por unidad. ¿Sí? Costo promedio, perdón, es el promedio del costo total por unidad. ¿Ok? Este viene siendo muy útil para poder nosotros comparar, vamos a ver, los servicios o identificar eficiencias dentro de nuestra organización o del mercado que estemos analizando. Y por último, estaríamos hablando del costo marginal. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del costo marginal, estaríamos aduciendo a producir una unidad adicional. Esa unidad adicional es cuánto me cuesta a mí producir una más. En el caso de salud, por ejemplo, el costo adicional de atender un paciente más o de brindar una vacuna más o de comprar un medicamento más, ¿verdad? Este dato es clave cuando se toman decisiones sobre la expansión de servicios o la introducción de nuevas tecnologías, como comentaba con el tema de una vacuna, un medicamento, etcétera. Entonces, la pregunta que nos hacemos con este costo técnicamente es, ¿vale la pena ese costo adicional? ¿Ok? Pero cuando vale la pena podríamos hablar de otras situaciones que no lo vamos a ver acá en este video tutorial, que es sobre el tema del análisis de costo-efectividad, costo-beneficio, oportunidad, etcétera. Ahora, ¿qué se ven dentro de la salud? Entendiendo esto, podríamos brincar al punto 4 de los objetivos para dejar el punto 3 de ahorita más adelante con el tema del ejercicio. Y es la importancia técnicamente en la salud y en los sistemas de información a la hora de calcular estos costos. Nos debemos hacer una pregunta fundamental. ¿Por qué es importante que ustedes como futuros profesionales en sistemas de información en salud comprendan esto y puedan analizar y realizar estos cálculos? La respuesta tal vez surja muy sencilla y podrían decir, bueno, siempre es importante el conocimiento de algo. Sin embargo, es un poco más profunda la respuesta en la cual debemos contestar a esta pregunta. Y es por qué los sistemas que desarrollan o gestionan deben ser capaces de recopilar, ¿ok? Y procesar estos datos económicos de una manera precisa. El análisis de costos va a permitir evaluar la eficiencia de un hospital, estimar el presupuesto,
o presupuestos realistas y justificar algunas inversiones en tecnologías de salud. Sin datos fiables y sin personas que entiendan cómo analizarlos, no se puede mejorar la toma de decisiones a futuro. Entendiendo pues este punto fundamental, podemos ya entonces entrar de lleno a lo que viene siendo el ejercicio. Muy bien, vamos a leer el caso de estudio. Este caso de estudio es hipotético. Vamos a ver, es un supuesto en el cual un centro médico privado inició sus operaciones en el año 2020. Brinda consultas médicas generales. O sea, simplemente da una consulta de médico general. No hay especialistas, ni mucho menos. Posiblemente tienen una serie de trabajadores que pueden ser médicos, puede ser la secretaria y también algún personal de enfermería. Hasta el momento, pues el supuesto simplemente dice atención o brinda consultas médicas generales. Los costos del centro médico no están divididos en costos fijos y costos variables. O sea, lo que nos están indicando es que nos están dando una serie de insumos, pero que ellos no saben distinguir que son variables y que son fijos. Los costos de alquiler son los mismos para cada mes durante el 2020, sin importar el número de pacientes atendidos, debido a que dentro del contrato de arrendamiento, algunas variables ya están incluidas en el pago habitual. Lo que nos indica es que este centro médico siempre va a pagar mes a mes el mismo costo fijo. Vamos a ver cuáles son los costos fijos que tiene y analizar según los datos que nos vayan abriendo. Los costos variables van a depender del número de consultas realizadas, mismo que indiqué durante la explicación de cada una de las variables, en este caso, en el costo variable. Se solicita calcular lo siguiente: costo fijo total, costo variable total, costo total, costo marginal, costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. Y se nos indica también que expliquemos ampliamente cada uno de los costos calculados. Ahora bien, entendiendo pues esta parte, vamos a analizar el cuadro que nos presenta este centro médico. Dice que estos son los datos reportados por el centro médico. Analizar los datos reportados por este centro médico. Vemos que nos reportan mes a mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Ok, este lado ponerlo en específico para no perdernos. Vamos a analizar y a entender cuáles podrían ser unos costos fijos. Vamos a analizar si todos los costos son iguales en cada mes. Resulta y acontece que los mismos 8 costos se repiten en cada mes. Lo único que puede variar puede ser, en este caso, los montos. Pero según el texto nos indica, decía, que debido a dentro del contrato de arrendamiento algunas variables ya están incluidas en el pago habitual. O sea, los costos de alquiler son los mismos para cada mes. Vamos a ver en el tema de los costos fijos. ¿Qué puede ser un costo fijo? Recordar que en la teoría decía que un costo fijo es aquel que no varía sin importar el número de consultas. Siempre vamos a pagarlo sí o sí, tengamos o no pacientes. En este caso tendremos que analizar. El alquiler de local es un costo fijo. ¿Por qué es un costo fijo? Porque no importa si llegan o no pacientes, siempre el dueño del centro médico, en este caso, tiene, o de la clínica, tiene que sí o sí pagar el arrendamiento. Entonces, vamos a marcar en color verde todos los alquileres para cada mes. ¿Sí? Y como vemos, son 500,000 colones de alquiler mes a mes, mismo que se decía anteriormente en el escrito. ¿Qué otro es un costo fijo? Los salarios. ¿Por qué? Porque se contrata a un médico. Si ese médico llega a presentarse en un horario a día durante una semana o durante el mes o durante lo que esté contratado, se le tiene que pagar un salario sin importar si llegan o no pacientes. Por ende, es un costo fijo también. Entonces vamos a marcar todos los costos fijos como salarios. ¿Ok? Entonces, en negrito. El Internet
El Internet hoy por hoy es un costo fijo, porque sin Internet no se puede trabajar técnicamente en muchos de los aspectos de digitalización. Por ejemplo, algo muy sencillo, el expediente, los pacientes que se vayan a crear digitalizados este, eh, dentro de la clínica, se debe, pues obviamente a un sistema operativo. El sistema operativo debe trabajar con Internet. Al trabajar con Internet, por ende, siempre tiene que estar. Al recibir cualquier consulta a través de las redes sociales, correo electrónico, etcétera. ¿Ok? Entonces, el Internet viene siendo un costo fijo. Analicemos las pruebas diagnósticas. Esto va a variar técnicamente porque si llegan pacientes no habrán pruebas diagnósticas. El tema de los insumos a utilizar por parte del médico va a variar también con respecto a si llegan o no pacientes. Y con respecto al tiempo extraordinario es si hay mucha multitud de pacientes y se necesita que el personal se quede trabajando, pues se pagarían horas extra. Por ende, estos no pueden ser costos fijos. Los podríamos determinar como costos variables. Y por último, los servicios fundamentales como agua y luz siempre se deben de prestar o siempre, perdón, se deben de pagar porque sin luz no podrían trabajar y sin agua tampoco, máxime, que es un centro médico y el cual pues lo que emite es salud. Por ende, este sería un costo fijo. Y aquí pues ya podríamos nosotros identificar todos los costos fijos. Para hacerlo más sencillo, podríamos ir sumando mes a mes los costos fijos para tenerlos en una tablita e igual los costos variables, que era lo que se nos indicaba arriba. Entonces, podríamos sumar los del mes de enero, que serían alquiler, más salarios, más internet, más agua y luz, o sea, servicios. En el caso de febrero, de igual forma, alquiler, salarios, más internet, más servicios de agua y luz. En marzo repetimos lo mismo, sumatoria de alquiler, más salarios, más internet, más agua. ¿Por qué hacemos esto? Porque para nosotros obtener el costo fijo total, cada mes necesitamos sumar todos los costos fijos. No podríamos solamente uno, tenemos varios costos fijos. Entonces, para obtener el costo fijo total, debemos hacer una sumatoria de todos esos costos fijos. Ok, seguimos con el tema del alquiler para abril, salarios, internet, más servicios. En el caso de mayo, también alquiler, salarios, internet, más servicios. Y por último, en el mes de junio. En este caso, solamente nos están brindando los 6 meses, ¿verdad? Que en este caso es un semestre, los datos que nos brindan. Y por el lado de los costos variables, vamos a sumar los que nos quedaban, que técnicamente para cada mes eran las pruebas diagnósticas, más los insumos, más el tiempo extraordinario. Y así sucesivamente. Podemos notar que mes a mes los costos variables sí fluctúan o cambian con respecto al uso de insumos, tiempo extraordinario o pruebas diagnósticas. Aquí, ok, perfecto. Vamos bien en mayo. Y por último, junio. Recuerde que igual para conseguir el costo variable total necesitamos sumar todos los costos variables que se incluyan dentro de la tabla o del reporte de este centro médico. Se nos pedía que construyéramos y calculáramos cada uno de estos costos, tanto el costo fijo como el costo variable. Ya calculamos estos dos, ahora vamos con el costo total, costo marginal, costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. O sea, nos faltan 5 costos. Acá yo hice una tablita donde podríamos sumar todo el semestre completo. Sin embargo, esto es simplemente como una parte de guía, pero no es necesario hacerlo. Pero siempre para saber cuánto se gasta, ¿verdad? En costos fijos en todo el semestre, que están sumados todo el semestre, y aquí está sumado todo el semestre en los costos variables. ¿Ok? Ahora vamos a crear una tabla. En esta tabla vamos a crear todos los costos que necesitábamos. Como ya calculamos el costo fijo total, lo que podemos hacer técnicamente a través de Excel es jalar el dato. Ponemos el signo de más o igual y nos vamos ¿a dónde?
a donde está el dato de enero, técnicamente. Le damos a aceptar y podríamos jalar todo el dato, ¿verdad? Porque son los mismos y podríamos ir a comprobar de que se está jalando, ¿verdad? Cada dato para cada mes. ¿Ok? Perfecto. En el caso de los costos variables, también podríamos hacer lo mismo. Para el mes de enero, vamos acá. Aquí los 335,000 y listo. Y podemos darle jalar. Si vemos y comprobamos, en junio eran 270,000, en junio eran 270,000, en febrero 105,000 y en febrero 105,000 y así sucesivamente para cada mes. Ahora lo único que debemos hacer es aplicar las fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Mismas que teníamos acá y en la teoría. Estas fórmulas son muy sencillas de aplicar, por ende se las pongo aquí a ustedes para que las puedan visualizar. De igual forma las tienen en el material de la unidad correspondiente a este tema. Como bien sabemos y explicaba al inicio de la videotutoría, el costo total viene siendo la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Por ende, ponemos el signo de más o el signo de igual y hacemos la sumatoria, costo fijo más costo variable. De nuevo, costo fijo más costo variable. Y así sucesivamente para cada uno de los meses. Al saber que estamos haciendo bien la fórmula, yo podría jalar, ¿verdad? Y hacer un poco más útil y rápido, ¿verdad? Cada uno de los cálculos de estos meses. Con el tema del costo variable, hay que tener en cuenta que el costo, del costo marginal viene siendo técnicamente los costos totales entre la cantidad. Recordar que es el costo de producir una unidad adicional. Entonces, para poder calcular el costo marginal de cada mes, tenemos que nosotros tener en cuenta que tenemos que tener el costo total del mes que vamos a calcular menos el costo total del mes anterior entre, o sea, dividido entre la cantidad de consultas del mes en estudio menos la cantidad de consultas del mes anterior. En el caso de enero no podemos calcularlo. ¿Por qué no podemos calcularlo? Porque no tenemos los costos totales del mes de diciembre ni tenemos la cantidad de producción del mes de diciembre. Ni mucho menos nos están dando cuántos o cuántas consultas prestaron en el mes de enero. Por ende, ponemos un guioncito o ponemos 0 y no se calcula. Pero febrero sí podemos calcularlo. Entonces abrimos el signo de igual. Abrimos doble paréntesis para empezar la fórmula y como dice la ecuación, costo total del hoy. ¿Cuál es el costo total del hoy? En este caso estaríamos hablando de febrero. En este caso, tenemos que restarle el costo total del mes anterior. ¿Cuál es el costo total del mes anterior? Como dice la fórmula, o sea, costo total aquí 0, sería el de enero. Cierro paréntesis. La ecuación nos dice que hay que dividir. Ponemos el signo de división, que es un slash. Volvemos a abrir otro paréntesis para crear la nueva ecuación, que sería esta otra resta, que sería la cantidad de consultas. ¿De qué? Del hoy, que es febrero, menos la cantidad de consultas del mes anterior, que en este caso pues es 0, ¿verdad? O no hay dato. Cerramos el paréntesis de esa ecuación y después cerramos el paréntesis de toda la ecuación principal y le damos Enter. ¿Ok? Acá está. Perfecto. En este caso vamos a poner aquí un 0 para que no haya problema. Y ahora vamos a jalar los datos. ¿Ok? Si bien es cierto, tenemos que analizar si los datos nos están dando bien o si estamos cayendo en algún error. La idea es nosotros analizar si estamos cayendo o no en algún error. Y el error principal radica en el costo variable. Vean qué interesante. Si nosotros analizamos, nos faltó algo en el costo variable. ¿Y qué fue? Técnicamente, multiplicar por las cantidades de consulta, porque esos variaban. Vean este dato acá, ¿verdad? Vean cómo va a cambiar ahorita cuando cambiemos esta otra ecuación. Entonces, en el costo variable lo que yo tenía que hacer era
costo variable por ¿qué? La cantidad de consultas. Porque recuerden que el costo variable va a cambiar con respecto al aumento o disminución de las consultas. Y en este caso, vengo acá y multiplico igual 17. Acá multiplico por 30. Acá multiplico 35. Este otro lo multiplico por 65. Y finalmente, junio lo tenemos que multiplicar por los 87. Y listo. Y vean cómo cambia la cantidad del costo total, ahora sí, y vean cómo cambió el costo marginal. Ahora empezamos a tener ya todos positivos. ¿Ok? Voy a repetir de nuevo cada una de estas ecuaciones para que ustedes la recuerden. ¿Ok? Vamos de nuevo desde cero para que no se me pierdan. Entonces, el costo marginal, perdón, el costo variable total sería el costo que calculamos por la cantidad. ¿Ok? Esa cantidad también ustedes la pueden fijar si ustedes F4, ¿ok? Pero en este caso no vamos a fijarla porque las cantidades van cambiando. Y entonces le damos Enter. Jalamos y vean cómo automáticamente se multiplican cada uno. Febrero, con las consultas de febrero. Luego vamos aquí, que sería abril, ¿verdad? Con el de abril aquí y listo. ¿Ok? Costo total, ¿qué eran? Sumatorias. ¿De qué? De costo fijo más costo variable. Igual, jalamos los datos. Y el costo marginal, recordar que el primero no se calcula porque no tenemos los costos anteriores del mes de diciembre, pero ya podemos calcular el de febrero. Doble paréntesis. Y iniciamos el costo total del hoy, ¿verdad? Más, doble paréntesis, costo total del hoy, menos el costo del ayer, cierro paréntesis, dividido, que es el slash, abro paréntesis, la cantidad del hoy, que es la de febrero, menos la cantidad del ayer, cierro un paréntesis, cierro el otro paréntesis, enter. Y jalamos los datos si estamos haciendo bien cada una de las ecuaciones. Podríamos revisar una a una, costos totales, este menos entre este menos este. Y listo. Vamos calculando los costos fijos medios. El costo fijo medio, recordar que era el costo fijo, ¿verdad? Entre la cantidad, o sea, slash y la cantidad. En este caso, como no hay cantidad, entonces nos va a dar un dato erróneo, por ende vamos a poner un 0 o el guioncito. En este caso igual, venimos acá para el febrero, que sería costo fijo entre el número de consultas. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ahorita vamos a analizar cada uno de los resultados y datos que nos da. Vamos con el costo variable. Aplicamos lo mismo. En este caso, si podemos calcular, no podemos calcular igual el de enero. ¿Verdad? Entonces ponemos un guioncito, un 0. Y en este caso ponemos igual costo variable entre cantidad de consultas. Hablamos los datos. Revisamos, variable entre consultas. Y por último, el costo total medio. Vamos a aplicarlo con respecto a la fórmula o la ecuación que está ahí para ir respetando esa parte. Sin embargo, como les indiqué, puede ser la sumatoria de ambos, que ahorita lo podemos constatar, o lo hacemos de esta forma, que sería costo total entre el número de consultas. Y enter. Voy a hacerlo aquí afuera. Vean que de igual forma, si yo sumo ambos, me tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? Esto. Vean que me da el mismo resultado. Ya, menos decimales, ahí estaría. Si lo falo igual, me da el mismo resultado para cada uno de ellos. ¿Ok?
Perfecto. Muy bien. Teniendo ya estos datos, vamos a interpretarlos. Sin embargo, yo tengo ya pues acá un cuadro ya hecho para que ustedes, para facilitar un poco la interpretación. Y vamos a analizar cada uno de ellos. Si bien es cierto, analizando la tabla, representa costos asociados a la prestación de consultas médicas en diferentes meses, lo cual era un semestre lo que nos brindaba en el supuesto esta clínica. Y se incluían costos fijos y variables, y a partir de ahí pudimos calcular costos totales, costos medios, costos marginales. ¿Qué quiere decir la cantidad de consultas? O la Q. La Q quiere decir el número de consultas que nos estaba brindando. Si podemos ver, iban aumentando, ¿verdad? De febrero, que empezaron con 17, a junio en 87 consultas. La clínica posiblemente pudo haber abierto en enero o diciembre del 2019, sin embargo, no sabemos. Pero vean que en enero no tuvo ningún tipo de consulta, o sea, no llegó nadie. Pero tuvo costos fijos, que eran ¿cuánto? 2,5 millones. O sea, tuvo que pagar los salarios, el alquiler, los servicios esenciales como agua y luz y el internet. Tuvo que pagarlos. ¿Ok? En este caso, se sugiere que la demanda, la capacidad de prestación de servicios ha crecido en el tiempo. O sea, cada mes iba creciendo en un porcentaje específico. No era que las consultas subían de 15 en 15 o de 10 en 10, no. Iban subiendo con respecto, aumentaba la demanda. En el tema de los costos fijos, podríamos ver que se mantuvieron en 2,5 millones mensuales. Si lo vemos de este lado, que lo voy a marcar en color celeste, ¿ok? Se mantuvieron técnicamente. ¿Esto qué nos indica? Que son constantes en cada nivel de producción. Cuando hablamos de que son constantes en cada nivel de producción es que no depende de la cantidad de consultas. Y el ejemplo más sencillo de ellos fue enero. En enero no hubieron consultas, pero sí hubo un costo. Ese costo se tuvo que pagar, era lo que tenía que pagar ese centro médico. En cuanto a los costos variables, que son los que voy a marcar en color naranja, papaya, dependiendo de cómo lo quieran ver, estos aumentan significativamente con la cantidad de consultas. Por ejemplo, si nosotros vemos en febrero, habían 17 consultas, entonces el costo marginal fue de 1,785,000. Mientras que en junio, ¿verdad? O sea, 4 meses después, aumentaron a 87 consultas. Y al aumentar esas consultas, también aumentó su costo variable a 23,490,000 colones. O sea, esto nos confirma entonces que los costos variables van a depender estrictamente y directamente del volumen de la cantidad. En este caso, ¿de qué cantidad de consultas? El costo total nos está diciendo técnicamente, ¿verdad? Que lo voy a marcar en color verdecito, que es la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Este va a ir creciendo conforme aumenten las consultas, pero a diferentes ritmos. Claro está que aquí no estamos viendo el tema de ingresos. Podríamos decir que tan rentable o no es el negocio porque no estamos sabiendo cuánto cuesta cada consulta, sino cuánto nos está costando a nosotros, pero no sabemos cuál es el precio de la consulta o de los otros insumos que se le venden a los pacientes. Esto es lo que le cuesta a ese centro producir una consulta, o sea, dar ese servicio técnicamente. ¿Ok? El costo marginal, como les decía, es cuánto nos cuesta adicionalmente un paciente más. Vean que cada mes, ¿verdad? Podía haber disminuido o aumentado, dependiendo, y era muy variable. Entonces vamos a analizar cada uno. Esto representa el costo adicional de atender una consulta más. ¿Sí? O sea, si yo quería pasar de 18 de 17 a 18, o sea, ese paciente más, ¿cuánto me cuesta? En marzo es muy alto el costo. Ok, vea que son 135,000, perdón, el costo marginal, ¿sí? En el costo marginal vamos a ver, en febrero técnicamente son 5,000 colones, ¿ok? En marzo son 358,000. Aquí se me fue poner, son 358,000, perdón, 358,000. Voy a dar un espacito, ¿ok? En abril técnicamente son 170,000. 170,000. Para mayo
vuelve a 476.000, o sea, vuelve a subir. 476.000. Y por último, en el mes de junio, reduce de nuevo a 225.681. Ok, entonces en el mes de marzo viene siendo tal vez el mes, uno de los meses más elevados junto a mayo. ¿Ok? Lo que sugiere que tal vez, ¿verdad? Son supuestos, porque no tenemos muchos datos, hay una ineficiencia o hay altos costos del incremento de la producción en esa fase. Podríamos ir a ver los costos en marzo aquí, más o menos, y podríamos analizar que efectivamente lo que sucedió fue que el tiempo extraordinario aumentó de febrero a marzo, ya que en febrero lo que se utilizaran 20.000 colones para tiempo extraordinario, pero en marzo subió a 125.000. En prueba diagnóstica lo que hubo fue un aumento significativo de 5.000 colones, que eso, ¿verdad? Fue lo que provocó pues esa diferencia, ¿verdad? Más que todo fue en el cambio de el costo del tiempo extraordinario. ¿Okay? En abril vuelve a bajar, técnicamente, vea que bajan a 170.000 colones, lo pongo por acá, lo que indica un menor costo de expansión en esa etapa, puede ser que haya bajado también el tema de lo que viene siendo el tiempo extraordinario, o bien algunos insumos, podríamos ir a revisar cada uno, ¿verdad? En abril, efectivamente el tiempo extraordinario disminuye, ya no son 125.000, sino vienen a 6.000, después diagnósticas aumentan a 75.000, lo que hace una compensación en ese aspecto. En el tema de mayo vuelve a subir otra vez, ¿verdad? Que es ya el mes más alto, lo que podría indicar una congestión o mayor costo de los recursos adicionales. En este caso estamos hablando de los costos variables o una significancia muy poca, ¿verdad? En promedio que creció o que aumentó la demanda o las consultas por médico general. Y por último, en junio se reduce nuevamente a 225.000, lo que sugiere una posible estabilización de esa eficiencia. Ok, eso es lo que nos dice cada una de las variables, ¿verdad? O los resultados, perdón, en cada mes del costo marginal. En cuanto al costo fijo medio, muestra una tendencia decreciente conforme aumenta el número de consultas. Esto podríamos llamarlo un poco lógico, ya que los costos fijos se distribuyen en más unidades de servicio, reduciendo así el costo fijo por consulta. Ok, si podemos ver, cada vez que yo aumente más mis consultas, mi costo fijo va a ser menor. O sea, puede llegar en un momento en que mi costo fijo llegue a ser cero, mi costo medio fijo llegue a ser cero. O sea, que la idea es siempre tener más cantidad de pacientes mes a mes o que aumente la cantidad pues, de consultas. El costo variable medio pues fluctúa entre los 105.000 y los 285.000 por consulta y los valores tal vez más altos que se observan, ¿verdad? Son técnicamente pues en el mes de mayo y junio, pero el más alto pues es en mayo, lo que nos indica que las consultas en ese mes tuvieron un costo variable muy elevado, posiblemente en el uso de insumos o servicios adicionales que pues mencionamos también anteriormente en el tema de los costos variables. Y por último, el costo medio total o el costo total medio nos representa el costo total por consulta de cada mes, lo cual tiene un comportamiento, si podemos ver, ¿verdad? Técnicamente muy variable, el cual es oscilante, le podríamos decir, lo que sugiere una eficiencia en costos que no es lineal, o sea, no viene disminuyendo linealmente o no va aumentando linealmente, o sea, no se mantiene, lo que puede depender de la gestión, de cómo se están utilizando esos recursos. Y efectivamente, como podríamos ver, no se está utilizando de manera muy adecuada el tema de las horas, pues, extraordinarias en este caso. Y esto sería por el tema del análisis de costos. Espero les haya gustado y hasta la próxima.